Muy buenas noches, mi nombre es Manuela Echeverry y mi compañera María Camila Gil. Les haremos la presentación de los resultados y avances de nuestra práctica educativa en el Colegio María Dolorosa. Es un colegio público de la ciudad de Pereira, en el cual se nos asignó el grupo 7A. 7A cuenta con estudiantes femeninos y masculinos de entre 11 años a 13 años. Es un contexto socioeconómico urbano que desde el principio, en septiembre, que realizamos pruebas de diagnóstico, identificamos un problema central, que es las dificultades en la interpretación crítica e intertextual. Esto al principio nos limitó en algunas actividades que requerían capacidad para relacionar los textos con una realidad concreta, emociones o incluso con la vida cotidiana. A esta problemática también se le sumó una resistencia a ciertas propuestas creativas que involucraran cambios en las dinámicas del aula. También una inseguridad, timidez, poca confianza, que también está relacionada con la etapa de crecimiento personal en la que se encuentran los niños en este momento. Para dar solución a este enfoque, a estas problemáticas, elegimos un enfoque planteado desde Delors, que se centra en 4 pilares: el aprender a conocer, el aprender a ser, y el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Se implementaron entonces actividades multimodales que integraran muchas representaciones del arte, como la fotografía, la escritura. También integramos habilidades como la escritura, lectura y el análisis audiovisual. Todo esto a través del movimiento, el diálogo y la reflexión emocional, para abarcar la problemática antes planteada. Con este fin, desarrollamos como primer acercamiento al estado del grupo actividades de diagnóstico. También presentamos actividades rompehielo al inicio de cada sesión para conocer cuáles eran estos intereses, cuáles eran las expectativas y las actitudes del grupo. En este tipo de actividades se buscaba primero indagar en cómo estaban los estudiantes con respecto a un tema, para tener una primera base sobre cómo continuar y cómo conectarlo con actividades anteriores. También hicimos pruebas diagnósticas desde instrucciones para subir una escalera, escrito por Cortázar, en el cual pudimos evaluar qué niveles de literalidad, inferencial, crítica y creativa tenían los niños. Se identificaron muchas fortalezas en lo literal, un grado medio en lo crítico y una gran necesidad por fortalecer la interferencia y la intertextualidad. También realizamos pruebas BARC, que nos permitió identificar cuál era el estilo de aprendizaje predominante. En este caso, evidenciamos que era el visual kinestésico. Para esto, se nos hizo muchísimo más fácil orientar las siguientes planeaciones. También es muy importante nuestro proyecto Narrando desde el Espejo, que nos permitió desarrollar muchísimas y abarcar muchísimas de las problemáticas, ya que desde la lectura de imágenes, por ejemplo, logramos un análisis de fotografías, al principio sin contexto, para desarrollar en los niños esta habilidad inferencial, emocional y la identificación de elementos visuales. Posteriormente, hicimos una explicación de los fundamentos de la fotografía, abarcamos temas técnicos como la luz, el encuadre, la perspectiva, para así dar bases sólidas y conocimiento a los estudiantes antes de empezar un proyecto de la envergadura de Narrando desde el Espejo. Cada producción
fotográfica estaba acompañada de una producción textual. Pedimos a los estudiantes realizar múltiples descripciones visuales, relatos a través de la fotografía, interpretaciones, reflexiones sobre identidad que los conectara con esa producción fotográfica y los hiciera notar que cada fotografía contaba con una historia, por lo cual tenía una línea temporal, tenía hitos importantes, transformaciones técnicas y también culturales. Y como a través de la fotografía también no solamente se expresa el individuo, sino que se vuelve parte de una comunidad. Aprovechamos también para incluir actividades gamificadas como clasificación de fotografías por épocas, integración de escritura y la argumentación a través de esto. Hicimos varios ejercicios personales. El más importante fue la socialización final del proyecto, en la cual proyectamos en el aula las fotografías tomadas en la salida de campo a la UTP. En esta salida de campo se realizó una guía. Los estudiantes debían tomar fotos de acuerdo a mini retos con una consigna. Luego se proyectó en el aula, como lo iba mencionando, y se aprovechó para hacer un proceso de socialización que tuvo mucho éxito. Los estudiantes compartieron sus propias impresiones de cada fotografía, cómo fue el proceso de tomarla, cuál fue la idea principal, incluso qué técnicas habían utilizado para el mejoramiento de estas fotografías. También, por no dejar de incluir actividades dentro del área del teatro y la novela gráfica, que también contribuyeron a expandir el conocimiento en estas áreas de arte tan importantes. Hicimos varios análisis de cortometraje, como en La Ventana Abierta. Hicimos explicación teórica, tanto del texto dramático como del teatro. Hicimos actividades de dramatización que originalmente estuvieron planteados por la docente a cargo, abordando la obra Como siempre tarde, una obra pereirana. Este tema ya lo llevaba la profesora. Nosotras hicimos trabajo de acompañamiento. Los estudiantes interpretaron un fragmento de la obra, se utilizó escenificación y esto nos permitió también no solamente aprender de los retos más importantes de la actividad docente, sino también ubicar estrategias de cómo se hubiera podido mejorar este tipo de actividades. Presentamos ejercicios de voz, dicción, movilidad y también de relajación para permitir que los estudiantes desarrollaran también personalmente estrategias para abordar estas dificultades de timidez, de falta de confianza a la hora de presentar frente a un público. De acuerdo. Como en toda actividad, tuvimos ciertas problemáticas y hay unas necesidades identificadas que sugerimos se sigan trabajando en el futuro camino de aprendizaje de los estudiantes. Dentro del campo de lo académico, encontramos que todavía hay cierta falta de hábitos de estudios, les dificulta mucho tomar notas. Hay una dificultad o resistencia por registrar la información o dificultad para identificar qué información es lo suficientemente importante para ser registrada. También identificamos que, y vinculado a lo anterior, todavía tienen problemas para identificar ideas principales a un nivel más inferencial y crítico. También hay una debilidad para la escritura coherente, ya que no logran conectar un párrafo con el anterior a través de conectores o mantener una idea coherente y organizada. Desarrollan párrafos muy simples y no ven la necesidad de ahondar o de pronto de profundizar en sus ideas sin perder la conexión. De acuerdo. En cuanto a lo emocional, todavía
registramos cierta timidez, cierta inseguridad, que de nuevo es completamente normal en el proceso de crecimiento en el que se encuentran los niños. Y a medida de que acumulen logros, se va a ver desarrollada esa capacidad emocional. Sin embargo, también todavía persiste una resistencia a ciertas actividades no tradicionales. Para esto se sugiere que se implementen una mayor modalidad en la presentación de actividades y también se registra cierta baja autoestima académica y miedo de equivocarse. Para esto fomentamos ciertos estímulos de tipo académico. Propusimos que compartieran ideas y que las entretejieran entre sí como un grupo, reforzando la idea de que no hay una respuesta incorrecta, sino un paso más hacia el aprendizaje. En cuanto a lo sociocognitivo, todavía hay una dificultad para trabajar en equipo. Se registra el problema en el que cuando trabajan más de 2 estudiantes, hay un estudiante que toma toda la carga del trabajo. En cuanto a falta de escucha activa, este punto mejoró al final de la práctica. Todavía lo registrábamos a mediados de las actividades que realizábamos en octubre, pero en las últimas actividades registramos que había un mejoramiento en cuanto a dificultad. De acuerdo. Los procesos educativos que decidimos implementar, como lo hemos mencionado anteriormente, incluyen el diagnóstico inicial de Cortázar y las pruebas BARC, el formativo en cada sesión en el que procuramos observación, una retroalimentación activa, acompañamiento individual en lo posible a cada estudiante reforzando las fortalezas que tienen, evaluaciones de comprensión escrita y de comprensión lectora, como en los talleres y evaluaciones realizados con el radioteatro de Romeo y Julieta, la actividad del género dramático y la novela gráfica. Incluimos evaluación gamificada, evaluación práctica como la que llevamos en la salida a la UTP y una evaluación final con respecto a la novela gráfica. Bien, en cuanto a aciertos y retos en los procesos de aprendizaje, encontramos inicialmente ciertos aciertos que consisten principalmente en el incremento de la participación de los estudiantes en actividades visuales y creativas. Encontramos, por otro lado, también que se aumentó la participación de estudiantes muy tímidos que lograron llegar a expresarse de una manera mucho más amplia frente a sus compañeros, como por ejemplo Dulce, Giselle y Leandro. Por otro lado, encontramos una mejora significativa en la capacidad de describir y también de narrar a partir de imágenes, de las imágenes presentadas en el aula de clase. Encontramos también un elevado interés en las actividades prácticas, como por ejemplo la fotografía, la salida de campo, todo esto que involucrara pues algo más dinámico. Por otro lado, encontramos una conexión mucho más afectiva entre los estudiantes y el contenido aplicado pues en el aula de clase. Por otro lado, encontramos también ciertos retos que consistieron principalmente en mantener la atención de los estudiantes en actividades teóricas un poco extensas. Llegaban pues como a dispersarse. Por otro lado, encontramos también un reto en fortalecer estrategias de toma de notas, porque como se mencionaba anteriormente, no tienen esta costumbre, no tienen como esta autonomía para hacerlo sin que se les esté dictando el contenido como tal. También encontramos que es necesario trabajar la motivación intrínseca y la seguridad personal de los estudiantes. Este fue uno de los mayores retos en el aula de clase. Por otro lado, encontramos ciertas reconsideraciones de las planeaciones, en el cual pues a lo largo de la práctica se vio necesario realizar diversas reconsideraciones relacionadas sobre todo con la metodología implementada en estas, tanto por la observación propia pues de nosotras como tal en el aula de clase, como por recomendación de la docente titular, y lo cual consistió principalmente en la inclusión de mayor contenido visual en el aula de clase,
además de ejercicios orales y pausas que incluyeran movimiento para incentivar la participación de los estudiantes en este espacio. Esas modificaciones no se dieron solamente pues en el momento de planear, sino que también surgieron de las necesidades presentadas en el aula de clase y que debían ser acatadas en su momento para poder pues llevar a cabo de manera efectiva y eficiente las actividades propuestas inicialmente en la planeación y ya fuera de diferente manera de abordarse y con un tiempo diferente de pronto al que teníamos pensado destinar para estas actividades. Un ejemplo de este es que desde el inicio las planeaciones fueron muy enfocadas en una participación activa y en una comunicación y un diálogo constante pues con los estudiantes. Esto pues realmente se dio con mucha dificultad, ya que los estudiantes, como se mencionaba anteriormente, presentan una seria resistencia a este tipo de ejercicios y no participan por voluntad propia e incluso solicitándoles que se participe, pues es muy complejo que lo hagan, lo cual llevó directamente a modificar las planeaciones en el aula en el momento de llevar a cabo la clase. Finalmente, encontramos lo positivo por los estudiantes, esto es lo que nosotras consideramos que fue lo que se llevó de manera positiva a los estudiantes y algo que se les puede resaltar que quedó en ellos. Encontramos que a lo largo de las planeaciones de estas actividades buscamos aportar de una manera significativa en los estudiantes, no solo de manera teórica, sino con aprendizajes que pudieran llevar a su vida cotidiana, unos elementos fundamentales para su desarrollo y además para la confianza de ellos mismos, que como lo mencionábamos anteriormente, era una de las principales falencias. Estas actividades planteadas buscaron sustentar, planteadas como por ejemplo la del género dramático, dieron unos frutos significativos en los estudiantes que de pronto no demostraban mucha confianza en sí mismos y pues que mostraban cierto temor a ser observados. Además de ello, encontramos que se vio un mejor desempeño y que se reforzó pues, mediante palabras de aliento y motivación, resaltando lo positivo pues, de estas presentaciones. Además de ello, con ejercicios como los presentados en el proyecto de fotografía, se logró incentivar la sensibilidad de gran parte del grupo, lo cual se vio reflejado en el diálogo final del proyecto, en el cual muchos expresaron sus intereses y vieron todo este ejercicio desde una mirada muy sensible y lo cual se vio reflejado en las entregas que ellos hicieron. Además de esto, se les resaltó y se les recordó que debían observar en sus vidas cotidianas todos aquellos elementos que a simple vista podían llegar a pasar desapercibidos y que pues no olvidaran de apreciar constantemente. Bueno, eso sería todo lo de nuestra práctica con el grupo 7A de la institución educativa María Dolorosa. Muchísimas gracias.